Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches, maestra, sí la escuchamos. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos. Muchas Se gracias por escucha. confirmarme. Gracias. Bienvenidos nuevamente, bueno, pues a esta sesión de la materia de filosofía. Y bueno, pues vamos a ver qué temas vamos a estar abordando el día de hoy. Conoceremos entonces nuestra agenda del día de hoy, donde, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Posteriormente, pues explicaremos con la presentación el tema que corresponde esta semana. Y bueno, pues si el tiempo nos lo permite, estaremos realizando la dinámica de repaso con pues una aplicación que es el Kahoot para, bueno, pues ir repasando esos conceptos relativos a este tema que vamos a ver el día de hoy. En el apartado de seguimiento académico, bueno, pues lo que vamos a hacer es dar instrucciones, ver dudas en torno a lo que viene siendo la actividad que se espera ustedes estén desarrollando en esta semana. Y bueno, pues recordarles que esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar. Posteriormente será compartida por medio de la plataforma, así como, bueno, pues también esta presentación para aquellos que quieran tener, pues, este material como apoyo para, pues, sobre todo para repasar para sus exámenes cuando sean ya lo que son los exámenes parciales y el examen final. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Déjenme, me paso acá mi presentación. Y bueno, pues básicamente en este tema vamos a ver que, pues recordemos que hemos estado viendo cómo se originó, ¿verdad? La filosofía. eh, Obviamente, pues conocimos en estas clases pasadas, pues a los grandes pensadores. eh, y bueno, vamos a ir viendo pues en cada sesión cómo es que la filosofía se va transformando, se va desarrollando. Eh, Veremos en esta ocasión, ¿verdad? Cómo es que pues la filosofía nuevamente sufre una transformación, otro punto de vista por parte de otros filósofos griegos, los cuales, bueno, pues sirven de soporte o de base para pues la creación, ¿verdad? O el desarrollo de esta filosofía que se conoce como filosofía medieval, que es, pues digamos, alguno de los temas centrales que vamos a ver el día de hoy. Esto obviamente pues se va desarrollando porque, bueno, pues obviamente es afectada por eventos políticos y sociales que, como les comentaba, la fueron transformando y le fueron dando pues un enfoque pues nuevo. Así como, bueno, pues con esa política de expansión que realizó Alejandro Magno y que, bueno, pues conquistó un gran territorio hacia el oriente, llegando hasta la India, pues esto hace, ¿verdad? Y crea una especie de crisis de identidad en los pensadores griegos, debido a que, bueno, a esas influencias culturales que pues las tropas de Alejandro Magno llevaron, ¿verdad? Consigo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues los nuevos filósofos renuncian a esos grandes sistemas de Platón, de Aristóteles, y se concentran en proponer pues ya modelos éticos que permitan básicamente al ser humano ser feliz y estar tranquilo. Y aquí es en donde surge entonces lo que podemos decir como esa filosofía helenística. La filosofía helenística, bueno, pues que también se puede conocer como esa filosofía post-aristotélica, esta, bueno, pues se desarrolla cuando muere Alejandro Magno. Y bueno, pues en este periodo
lo que eran las ciudades-estado, pierden su soberanía, por lo que Atenas, bueno, deja de ser ese centro cultural, político y comercial del Mediterráneo que, pues, en anteriores ocasiones habíamos visto, ¿verdad? Que era principalmente ese centro cultural, ¿verdad? De donde, bueno, pues se originó pues todo este tipo de pensamientos y obviamente, bueno, pues esos grandes pensadores. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sobreviene una época de inestabilidad política que pues incrementa esas diferencias sociales, esto pues a causa de esa sucesión de Alejandro Magno debido a su muerte, y es por esto que, bueno, pues aquí vamos a ver el surgimiento de pues cierto tipo de escuelas filosóficas que, bueno, pues más que nada van a buscar ya lo que viene siendo esa conducta práctica, ese bienestar personal, ese bienestar social. Obviamente, bueno, pues anteponiendo todo esto al estudio metafísico. Recordemos que, bueno, pues la filosofía en primera instancia, los filósofos que estuvimos viendo, pues trataban de comprender, de entender, pero no le daban ese sentido práctico. Y ya en esta etapa, bueno, ya los filósofos tratan de encontrarle ese sentido práctico, ¿verdad? Y sobre todo, pues encontrar ese bienestar personal. Entonces, algunas de las características de este tipo de filosofía, bueno, pues es precisamente esto, ¿verdad? El poder desarrollar, buscar tener una vida práctica y bueno, pues es en donde surgen las escuelas que enseguida conoceremos, las llamadas escuelas filosóficas. Vamos a ver cada uno de sus fundadores y bueno, pues también conocer a qué se enfocaba cada uno de ellos. Y bueno, pues empezando por ejemplo, la escuela filosófica conocida como escepticismo. Aquí la principal característica de los seguidores de esta escuela, pues es como su nombre lo dice, es la duda. De ahí viene la palabra escéptico, ¿verdad? Donde, bueno, pues ellos decían que nada era totalmente cierto ni falso. Por eso la mejor herramienta, pues para ellos considerado era el empirismo, las cosas. Para poder demostrar la veracidad, pues esto tenían que ser probadas por medio de la investigación. Aún así, bueno, pues el pensador o el filósofo escéptico, bueno, pues sigue dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden también alterar la realidad. Y bueno, pues ya que cada persona se ve influenciada por sus propias percepciones sensoriales, bueno, es por ello que todavía se sigue dudando, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, este tipo de escuela o corriente no afirma, sino más bien opina en torno, bueno, pues a lo que de cierta manera estudia o analiza, ¿verdad? Entonces, cuando una persona afirma algo, lo hace desde su perspectiva, desde su punto de vista. No puede hablar de una verdad objetiva porque pues no todo el mundo va a compartir su posición. Entonces, el origen de esta corriente filosófica pues se encuentra también en la antigua Grecia y su fundador pues es Pirrón de Elis. Él, bueno, pues es el considerado vaya, el principal creador de esta escuela. Y bueno, su pensamiento estuvo muy influenciado por filósofos indios que pues practicaban esa búsqueda de esa perfección moral, de esa perfección espiritual. Esto, bueno, pues a la renuncia de esos placeres materiales. Entonces, Pirrón de Elis, a diferencia pues, de otros filósofos, pues dudaba porque creía que el ser humano no disponía de la capacidad suficiente para encontrar verdades. Y es aquí en donde, bueno, pues surge propiamente pues este tipo de escuela. Tenemos también lo que se conoce como la escuela del estoicismo.
Aquí este sabio conocido como Zenón de Sitio, bueno, pues él como un, bueno, denominado estoico, consideraba que el universo pues era un organismo vivo con un alma pues digamos racional y esta razón universal y divina, logos, pues participaba de todo lo que existía y permitía explicar pues de cierta manera todo. Entonces cada situación, incluso aquellas que pudieran parecer negativas para una persona, pues tienen una explicación en el orden de ese logos, ya que cada elemento particular, pues de cierta manera ellos pensaban que se fundía en un orden cósmico del cual, bueno, pues participamos todos los seres humanos. Entonces, que lo único que las personas podían hacer frente a esos eventos del mundo era controlar pues su propia manera de enfrentar las cosas y que en eso, bueno, consistía básicamente la libertad humana, en esa manera de enfrentar, digamos, esos acontecimientos que, bueno, de todas maneras, pues iban a suceder porque pues eran decisión de ese logos. Entonces, aquí el modo estoico de vida consiste, según Zenón de Sitio, pues en vivir en armonía con la naturaleza. Esto significa vivir de acuerdo con la propia naturaleza, que en los humanos pues es ser social y racional. Por lo tanto, bueno, pues el estoicismo propone ese uso de la razón, en este caso para mejorar, bueno, pues esa, digamos, esa vida pues social, ¿verdad? En la cual, bueno, pues se enfrentan. Y bueno, pues también significa vivir de acuerdo con esa propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí el estoicismo, pues de cierta manera nos dice que pues debemos de aceptar lo que nos depara el destino, porque pues esta es una manifestación de los designios de ese logos que pues ellos pensaban, ¿verdad? Que manejaba y pues de cierta forma controlaba todo. Tenemos también a lo que se conoce como epicureísmo. Aquí, bueno, pues el epicureísmo también fue una escuela helenística que surge en Atenas. Y bueno, pues vamos a ver que su fundador, bueno, pues fue Epicuro. Él, bueno, pues desde su planteamiento totalmente materialista, pues afirmaba que los dioses no había que tenerles miedo, ¿verdad? Y toda idea de más allá, pues era solamente una especie de imposición, porque los dioses pues eran ajenos a los asuntos humanos. Entonces, que a la muerte no había que tenerle miedo porque mientras somos, pues la muerte no está presente y cuando llega la muerte, pues ya el ser humano ya no es, ¿verdad? Y bueno, pues también no había que tenerle miedo al destino, porque pues él comentaba o decía, ¿verdad?, que los átomos que formaban ese universo se movían de cierta manera imprevisible, lo cual, bueno, pues hacía posible esa libertad del hombre y lo hacía de cierta manera, pues dueño de su destino. Otra de las escuelas también que se llegaron a crear en esa época, pues fue lo que se denominó como cinismo. Aquí su fundador pues fue Antístenes. Si recordamos por ahí, él fue un discípulo de Sócrates, ¿verdad? Y que fue uno de los que estuvo, si recordarán el video que vimos en la clase pasada, que hablamos en torno a la biografía de Sócrates, eh, vimos que, bueno, Antístenes fue uno de los que estuvo presentes en los últimos momentos de vida de Sócrates.
Y bueno, pues él quedó muy impactado por esa forma de enfrentarse Sócrates, pues a la muerte que lo habían condenado, ¿verdad? Entonces, él obviamente se dio cuenta que obviamente Sócrates, pues como todo ser humano, no quería morirse, pero pues estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Y tras presenciar esto, bueno, pues él decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, así como lo hizo Sócrates, ¿verdad? Entonces, él se sorprendió, ¿verdad? Sobre esa capacidad que tuvo Sócrates de ese autogobierno de sí mismo. Y bueno, pues esto hizo que él en este tipo de escuela, ¿verdad? Pues tratara de dejar de preocuparse por cuestiones que no merecían la atención, porque pues no eran importantes, sino más bien superficiales. Entonces, los seguidores de esta escuela, así como Antístenes, que bueno, fue su fundador, pues ellos veían a la civilización como algo artificial, antinatural, despreciable, ¿verdad? Y consideraban como virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza. Entonces, valoraban más una vida, digamos, salvaje, sencilla, que otra refinada. Entonces, sostenían que la felicidad, en este caso, bueno, solo podía lograrse, en este caso, por la independencia. Y bueno, pues también existió lo que se conoce como el neoplatonismo. Esta también fue una escuela filosófica que floreció principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana y se dice que es un conjunto de doctrinas y escuelas que renuevan el pensamiento de Platón, de ahí su nombre, neoplatonismo, interpretado, bueno, especialmente desde una perspectiva religiosa. Entonces, para el neoplatonismo, la materia no es más que un eslabón inferior en la jerarquía del universo, una especie de emanación de la divinidad, del alma del mundo. Y bueno, pues desempeñó esta corriente filosófica un papel muy importante en la patrística cristiana. Ahorita vamos para ver lo que fue la filosofía medieval. Entonces, ejerció una gran influencia sobre todo lo que fue la ideología feudal en los países cristianos y musulmanes. Vemos entonces que la filosofía medieval, bueno, pues vemos que estos conocimientos, ¿verdad? Y este tipo de ideas, pues se van transformando conforme va pasando el tiempo y también conforme se va, digamos, compartiendo ese tipo de razonamientos, ¿verdad? Vemos que la filosofía medieval pues fue un tipo de filosofía que nace cuando la cultura griega y la romana pues empiezan a decaer y empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías pues se inspiran en la antigüedad para dar respuesta, bueno, pues a cuestiones culturales y religiosas. Entonces, la filosofía medieval consiste en esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa y del Oriente Medio y se encarga de integrar pues todo ese conocimiento que había sido relevado por medio de la religión, como una manera de reflexionar y de profundizar sobre la existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano que había sido, bueno, creado a semejanza de Dios. Entonces, es una filosofía que se extiende desde esa caída del Imperio Romano hasta lo que es el Renacimiento. Aquí vamos a ver que la historia de la filosofía medieval, bueno, centra principalmente todo su interés, pues, en Dios, ¿verdad? Eh, Antes de que se desarrollara, bueno, la filosofía helenística había adquirido una orientación hacia el saber, dirigiéndose, bueno, principalmente hacia la felicidad que el hombre podía alcanzar. Y aquí, bueno, pues como hemos visto, el estoicismo y el epicureísmo, pues se enfocaban en el saber y la expansión del cristianismo y de otras religiones
que, bueno, provocaron la aparición de algunos modelos en busca de la felicidad y la salvación individual que, bueno, competían con los modelos filosóficos. Entonces, para enfrentar la hostilidad de la época se desarrolla, como habíamos visto, el neoplatonismo para combatir, bueno, pues esas religiones y esos sistemas filosóficos y para tratar de intentar entender los misterios que no habían sido revelados. Y de esta idea surge una asociación, en este caso, entre la filosofía y el cristianismo. Entonces, entre la filosofía y la religión, pues se fundan lo que viene siendo esas fases o esas bases de pues lo que viene siendo la futura filosofía medieval, que se da principalmente pues en los cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, el primer periodo de la historia de la filosofía medieval fue principalmente influenciado por Platón, ¿verdad? Recordemos que venimos de lo que fue el neoplatonismo. Y entonces, bueno, pues aquí ya lo que viene siendo algunos de los que se basaron, ¿verdad?, en estos ideales de Platón, pues fueron, por ejemplo, algunos de los grandes pensadores como Agustín de Hipona o Anselmo de Canterbury. Ya podemos decir, en una segunda fase, un segundo periodo, pues seguían por las ideas de Aristóteles, ¿verdad? Y bueno, pues aquí se hace ya un tipo se crean lo que se conocen como las universidades y pues a una mayor profesionalización y a la sistematización de la filosofía, al igual que, bueno, pues nuevas formas de enseñanza, surge en ese periodo lo que se puede denominar como escolástica, ¿verdad? Y bueno, pues aquí algunos de los principales, pues podemos decir, filósofos importantes, pues son, por ejemplo, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, ¿verdad? Entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, eh, los principales, podemos decir, temas de la filosofía medieval, bueno, pues son básicamente esa relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues era encontrar ese y revelar, en este caso, bueno, la verdad, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la patrística, como habíamos comentado, bueno, la patrística se refiere a ese estudio, a esa reflexión sobre las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia, así como de otros escritores cristianos de los primeros siglos del cristianismo. Y durante este periodo, los padres de la Iglesia, que incluían a líderes religiosos, teólogos y escritores cristianos prominentes, pues jugaron un papel pues muy importante en la formulación y la defensa de la doctrina cristiana. Entonces, estos padres pues fueron fundamentales en esa expansión y en esa consolidación del cristianismo, así como pues en esa elaboración de la teología y de su ética. Por su parte, la escolástica, bueno, pues este fue ese movimiento intelectual, filosófico que predominó en la Europa medieval, especialmente en los siglos XI y XV, del XI al XV, y se caracterizó por su intento de reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica. En particular, bueno, pues como comentábamos, estos seguidores eran o tenían como base los pensamientos de Aristóteles. Entonces, en esencia, la escolástica buscaba aplicar el método de la lógica y la razón a las verdades de la fe, utilizando la filosofía para poder comprender y explicar pues la doctrina cristiana. Entonces, los escolásticos intentaron pues integrar esa teología cristiana con esa filosofía aristotélica, adaptando pues esas ideas propiamente de, como hemos comentado, de Aristóteles, pues a esa cosmovisión cristiana. Y bueno, pues algunos de sus principales digamos, pues grandes pensadores, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, filósofos medievales, está San Agustín de Hipona. eh, para él, bueno, pues el platonismo tuvo un gran peso en las ideas propiamente de San Agustín. Bueno, para él, al igual que para Platón,
la totalidad de la existencia tenía un origen divino. Y bueno, pues ambos, tanto San Agustín como Platón, pues coincidían, ¿verdad?, en esa idea de la existencia en torno a un mundo de ideas, ¿verdad? Pero para San Agustín, pues él lo iba a contemplar de una manera diferente. Esto obviamente en relación con la creación divina. Entonces, para él, bueno, pues Dios había creado todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas pues eran esos modelos pensados por Dios para dar forma a tales cosas. Y puesto que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según el cristianismo, y bueno, guardamos en nosotros esa porción de divinidad que conocemos como alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, podemos encontrarlo en nosotros mismos. Y es ahí en nuestro interior donde podemos encontrar ese fundamento del saber, ese conocimiento y esa verdad. ¿Ok? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? La forma de pensar de San Agustín en donde, bueno, pues él nos dice, ¿verdad?, que la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos, ¿verdad? Por eso es que dice, según su frase, cree para entender y entiende para creer. Y eso, pues yo creo que podemos verlo ahora aplicado con muchas de las noticias por ahí que hemos visto, ¿verdad? Que pueden también a lo mejor, aplicamos ciencia, ¿verdad? Para conocer siempre y tratar de comprender, ¿verdad? Este mundo en el cual vivimos. Y en algunas ocasiones, bueno, pues hay algunos científicos que se niegan, ¿verdad? A lo mejor a ver un poco más allá de obviamente de sí los problemas que tenemos aquí en nuestro mundo y demás, pero reconocer, ¿verdad?, que también a lo mejor existe eh, otras cuestiones fuera de nuestro planeta. Otro de los filósofos también medievales, bueno, pues fue Santo Tomás de Aquino, y él pues marcó claramente los límites de la filosofía y la teología, demostrando a la vez pues una muy cercana relación que existe entre la fe y la ciencia, entre lo natural con lo sobrenatural, y él consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias diferentes, dos formas a partir de las cuales poder conocer, poder saber. Por un lado, bueno, pues decía que la teología se fundaba en esa revelación divina, mientras que la filosofía lo hacía en el ejercicio de la razón humana. Entonces, la teología, pues, no la hace el hombre, sino Dios al revelarse. Dios para él era entonces la verdad, ¿verdad? La razón, si éramos capaces como seres humanos de usarla correctamente, pues también puede permitirnos acercarnos a la verdad, pero no debiera existir ningún conflicto entre ambas, porque las dos buscan y encuentran lo mismo. ¿Se acuerdan en el foro que estuvimos trabajando que preguntamos si existía alguna relación entre filosofía, ciencia y religión? Bueno, aquí Santo Tomás de Aquino nos dice que no son dos cosas diferentes, ¿verdad? Al contrario, tienen una conexión, ¿verdad? Porque ambas, lo que es la filosofía, ¿verdad? Y la religión, pues tratan de encontrar lo mismo, ¿verdad? La verdad. Entonces, Santo Tomás explica la existencia de Dios de 5 maneras en lo que se conoce como sus 5 vías, ¿verdad? Eh, la idea fundamental que establece Santo Tomás de Aquino para demostrar que Dios existe es que Dios, ¿verdad?, aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado por medio de sus efectos, los cuales sí son visibles y sí son finitos. Entonces, según él en su razonamiento, ¿verdad?, nos dice que se puede saber que Dios existe, que Dios es, ¿verdad? Lo que no sabemos y no podemos saber es qué es,
¿verdad? Esto por los efectos que tiene, ¿verdad? Entonces, él define estas 5 vías, por ejemplo, la vía del movimiento, en donde nos dice que existe el movimiento y todo lo que se mueve, pues es movido a su vez por un motor. Este a su vez, pues ha sido movido anteriormente por otro, ¿verdad? Eh, y bueno, pues este motor que pues de cierta manera es un primer motor que hace que todo el sistema, ¿verdad? Se ponga en marcha. Ese primer motor debe de ser Dios, ¿verdad? Se tiene también lo que es la vía de la causa eficiente, en donde nos dice que hay una serie de causas eficientes, principio que produce un efecto, pero que bueno, es necesario que exista para ello una causa primera. Entonces, aquí, sin esa causa, pues no habría ningún efecto. Entonces, para él, esa primer causa, pues es Dios, ¿verdad? También por lo posible y lo necesario. Aquí nos dice, ¿verdad?, que la generación, eh, la corrupción muestran que hay entes que pueden ser o que pueden no ser, y puesto que, por ejemplo, estos entes alguna vez no llegaron a ser o que no habían sido, tendrían de cierta manera haber habido un tiempo en el que no hubiese nada, ¿verdad? Y que nada también pues hubiese llegado a ser. Entonces, que era imprescindible entonces que existiese, por ejemplo, un ente que fuese necesario por sí mismo. Y a ese ente necesario, pues es el cual Tomás Aquino le denomina Dios. También por los grados de perfección, en donde, bueno, pues nos dice que hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan, pues más o menos al perfecto absoluto, ¿verdad? Entonces, debe de existir, por lo tanto, un ente que sea sumamente perfecto y que sea causa también de toda perfección, de todo ser. Entonces, por consiguiente, él deduce, ¿verdad?, que ese ente perfecto debe ser Dios. Y la última causa, que es la de gobierno del mundo, en donde, bueno, pues define que todos los entes inteligentes tienden a un fin, a un orden, que no lo hacen al azar, ¿verdad?, sino por una inteligencia, que obviamente esa inteligencia los dirige. Entonces, debe de existir, por tanto, un ente inteligente que ordene toda la naturaleza y que impulse todo esto a un fin, ¿verdad? Entonces, que ese ser o ese ente inteligente, bueno, pues debe de ser este Dios, ¿verdad? Y bueno, tenemos por último a San Anselmo de Canterbury. Él, bueno, pues también fue un gran pensador, fue un pensador que nace en Italia y básicamente en su filosofía pues da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas un ser supremo. Se dedicó toda su vida a estudiar cuáles eran los atributos de Dios, eh, qué podía ser aquello que lo hacía perfecto, y para él, pues, no anteponer la fe, pues, era presunción, aunque sin embargo no apelar a la razón, pues, era también una terrible negligencia. Entonces, durante toda su vida debatió sobre la relación que debía de mantener la fe y la razón, haciéndose, bueno, pues, más preguntas que hallando respuestas. Y su enseñanza se basó mucho en la meditación y consideraba que era por medio de este ejercicio que podía justificar la existencia de Dios. A él se le debe ese argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde nos dice que tanto el que cree en Dios como el ateo aceptan que la palabra Dios significa o tiene por significado el ser un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto. O sea que ambos sabemos, ¿verdad? Y definimos con esta descripción a, a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver este pequeño video que nos resume básicamente este último tema, ¿verdad?, que acabamos de ver, que son estos filósofos y la filosofía medieval. Permítanme tantito para pasarme aquí a... Muy bien.
No se escucha, maestra. ¿No lo escuchan? No. A ver, permítanme. Permítanme tantito. Déjenme ver, porque se supone que sí lo tenemos compartido. A ver, ahí. Ahí sí lo escuchamos. No. ¿Sigue sin escucharse? Sí. Ok. Déjenme me regreso, entonces comparto la pestaña. Permítame tantito. Permítanme, voy a irme entonces al... A ver si no nos... si no nos ponen los famosos. Los famosos anuncios de YouTube. Veremos. Voy. Y aquí dice que estoy compartiendo el audio. Perfecto. Soy Luis Edgar. En esta ocasión haremos un ¿Ahora resumen sí? de lo que fue la filosofía medieval. Sí, maestra, En las ya se entregas escuchó. anteriores, que Ok, puedes revisar gracias. en la lista de vídeos enlazados a este, vimos cómo en Grecia surgió la filosofía occidental, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo al final de la Edad Antigua. En la época del misticismo, vimos cómo el surgimiento del cristianismo marcó un nuevo rumbo para la filosofía, dándole un carácter religioso y orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios. Hay que recalcar que el cristianismo no fue la única influencia. Otras corrientes, como la árabe y la judía, también se embarcaron en esta tarea de la búsqueda de Dios sustentada en los razonamientos iniciados por los filósofos griegos, en especial los de Platón, que con su teoría de que el conocimiento reside en el mundo de las ideas y de la inmortalidad del alma, resultaría ideal para sustentar esta tarea que emprendían de la racionalización de la deidad suprema. Por otro lado, las corrientes escépticas que afirmaban que nada puede ser conocido realmente, desvirtuando el poder de la razón, también aportarían para dejar a la fe como la única luz al final del túnel. El inicio de la filosofía medieval toma como base al escepticismo, el misticismo oriental y el neoplatonismo. Trató de refutar a su vez a las demás corrientes filosóficas griegas clásicas, puesto que las creían contrarias a sus creencias, como por ejemplo aquellas que pusieran en duda la inmortalidad del alma. Muchos textos de la época griega se perdieron debido a esta situación, por lo que jamás los conoceremos, siendo muchos de ellos destruidos para proteger el sistema de fe que surgía. En la filosofía medieval, con un periodo de duración de 1000 años, todos los esfuerzos se centrarían en torno al entendimiento de Dios y su relación con el ser humano, siendo casi en su totalidad todos sus exponentes clérigos, monjes y sacerdotes, ya que prácticamente toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Recordemos que esta época fue llamada oscurantismo precisamente por el poco acceso a la cultura que tuvo la población en general. Se identifican dos periodos en esta época: la patrística, desarrollada con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536 y en el Oriente hasta el 749. El otro periodo es la escolástica,
que es propiamente la filosofía de la Edad Media. Este comienza en el siglo IX y perdura hasta aproximadamente el siglo XVI. Empecemos revisando la etapa patrística. Esta se llama así porque es la que corresponde a los padres de la Iglesia. Se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la Iglesia de la filosofía griega, que ellos consideraban herética. Esta actitud de defensa se las llamó apología, siendo sus representantes los apologistas. Todo esto a pesar de que la misma filosofía griega es usada como herramienta para formular la doctrina cristiana. Desde este momento y durante toda la Edad Media, la filosofía quedará relegada a la teología o incluso se confundirá con esta. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el naciente cristianismo. Entre esos están Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron los que crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde sus bases platónicas, es decir, bajo la influencia de la filosofía de Platón, con la teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el alma inmortal. Es aquí donde aparece en escena Agustín de Hipona, nacido en el año 354, volviéndose sacerdote en el 395 y consagrado finalmente obispo de Hipona. El bueno de Agustín trata de conocer la verdad considerando que el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad, y para él, quien da la verdadera felicidad es la religión cristiana. Como considera, basado en el escepticismo, que el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad, él establece una relación entre la racionalidad y la fe, con la idea de que solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Por eso se concentra en el estudio del interior del ser humano. En su periodo escepticista, que lo lleva a dudar de todo, igual que lo haría René Descartes siglos más tarde, llega a una conclusión. Esta es que el testimonio de su propia conciencia le daba certeza de que él existía. Decía que incluso si se equivocaba, esa equivocación quería decir que existía, ya que la equivocación debía tener un origen que era él. ¿A qué no te estalla el cerebro con esto? Solo piensa un momento. ¿Podrías tú probar que existes? Agustín decía que la verdad no proviene de los sentidos, pero tampoco la inteligencia puede producirla porque ésta solo es capaz de reconocerla, no de encontrarla. Por lo tanto, la fuente de las verdades debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que encuentre las verdades que superan a los sentidos. Es la famosa teoría de la iluminación. ¿Has oído la expresión, Dios, ilumíname? Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara que basta con una sencilla reflexión para percatarse de ella. Basado en Platón, dice que las verdades eternas e inmutables se hallan con la inteligencia, y si son eternas e inmutables, su fuente debe ser alguien eterno e inmutable, es decir, Dios. Agustín asegura que se conoce mejor a Dios callando que tratando de explicarlo. En cuanto al mundo, afirma que este fue creado de la nada en un acto libre y voluntario de Dios, con un carácter evolutivo, desde un estado de confusión que poco a poco se fue organizando. Así no rechaza la acción creadora de Dios ni la evolutiva de la materia. Igual que Platón, Agustín concibe al ser humano compuesto de cuerpo y alma, pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma para él es una sustancia espiritual inmortal que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Sin embargo, no toma una posición respecto al origen de esta, ubicándose entre el creacionismo, que considera que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción, y el traducianismo, que dice que el alma es transmitida por los padres igual que el cuerpo. ¡Ey! Esto es muy interesante. Tómate un momento y piensa. ¿Crees que existe el alma? Si es así, ¿cómo crees que es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el alma es mortal o inmortal? ¿Crees que el alma es heredada de los padres o crees que Dios la crea al momento que somos concebidos o al momento de nacer? O quizás piensas que el alma existe previamente en algún lugar y es colocada en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ahí tienes algo que no te dejará dormir esta noche. Por ahora sigamos. Es momento de hablar de la escolástica.
A medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad. Baja la creación filosófica, la cultura empieza a agruparse solo alrededor de iglesias y monasterios, y prácticamente son solo los eclesiásticos los que conocen de la filosofía, con cánones resultantes de la prohibición de la filosofía griega que consideraban anticristiana. Durante este tiempo, los sabios, todos clérigos, se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que producir nueva filosofía. Pero este periodo estéril se cierra con el llamado Renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo, el imperio carolingio en Occidente y los árabes en Oriente. Ambos hicieron posible un renacimiento de la cultura. Y es que Carlomagno, rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió los estudios, surgiendo escuelas oficiales del Estado y los monasterios como centros de enseñanza. De la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y durará hasta la época del Renacimiento. Estas instituciones dan origen más tarde a las primeras universidades medievales. Algunas de estas universidades sobreviven hasta nuestros tiempos, como la reconocida Universidad de Oxford, creada en 1096. Cambridge en 1209 o la Universidad de Bolonia en 1088. Al principio se le llamaba escolástico al maestro de las artes liberales como gramática, lógica y retórica, geometría, aritmética, astronomía y música, pero desde el siglo XII se llamará escolástico a todo aquel que enseñe en las escuelas, en especial si enseña filosofía y teología. Ah, por cierto, teología se le llama al estudio de Dios, que dado el carácter religioso de la filosofía de esta época, decir teología y filosofía era casi lo mismo. Si trabajas con AWS Cloud, tienes que hacer el curso alto. Muy bien, bueno, pues, ¿qué les pareció este video? Interesante, ¿no? Vamos a pasar a nuestra dinámica de repaso. Sí, los que estamos conectados nos podemos ingresar a la página de kahoot.it, poner la clave de acceso 890321, o bien si están frente a la computadora con su smartphone, poder leer este código QR, les va a dar acceso directamente a lo que viene siendo la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Son solamente 4 preguntitas que resumen este tema que hemos visto el día de hoy. Entonces, ¿cuántos nos vamos a conectar? No nos tardamos mucho. Son solamente 4 preguntas. Y vamos a dar un minutito para aquellos que se puedan conectar. Marisol, en el libro está todo bien confuso. Y con este video, ¿qué te pareció, Marisol? ¿Ya lo entendiste un poco más? De hecho, Marisol, la actividad que van a realizar en esta semana les va a ayudar mucho a resumir los conceptos más importantes para que lo entiendas mejor. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos para allá para explicar la actividad que van a desarrollar. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a ver quiénes se conectaron. Muy bien, bueno, pues con los que estamos aquí conectados vamos a iniciar para continuar con nuestra agenda y el resto puede participar por medio del chat, ¿vale?
Entonces, bueno, empezamos. Déjenme me paso nada más acá la actividad para que todos veamos en pantalla. Y aquí está. Ok, muy bien. Entonces, empezamos. Son solamente 4 preguntas. Y claro, tenemos que hablar sobre las escuelas que sirvieron de base para la filosofía medieval. Esta escuela filosófica nos dice que sus seguidores despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales. ¿Qué tipo de escuela fue? ¿Será el estoicismo, el escepticismo, el epicureísmo o el cinismo? ¿Se acuerdan las características? Vamos a ver acá qué dicen en el chat y qué dicen los que están participando. Escuela filosófica en la cual sus seguidores despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál de esas 4 opciones es la correcta? El cinismo, así es. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Esta escuela nos dice que sus seguidores consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni nadie para alcanzar la felicidad. ¿Se acuerdan quién fue este filósofo fundador de esta escuela? ¿Será el estoicismo, el epicureísmo, el neoplatonismo o el escepticismo? ¿Quién será? ¿Se acuerdan de este filósofo, creador de esta escuela en la cual sus seguidores consideran? Estoicismo. A ver, vamos a ver. Aquí que nos dice la aplicación. Así es, estoicismo. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Nos dice que este representante de la filosofía medieval hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Acabamos de ver el video. ¿Cómo se llama este filósofo? Este representante de la filosofía medieval. ¿Será San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, Tomás Moro o San Agustín de Hipona? Pusimos atención, si escuchamos, quienes van solamente escuchando la clase, cómo se llama este representante de la filosofía medieval, del cual acabamos de ver el video. Incluso hasta vimos ahí la misma imagen. ¿Quién será? San Agustín de Hipona, así es. Muy bien. Y bueno, vamos a ver la última. Nos dice que este personaje explica la existencia de Dios de 5 maneras, las cuales se conocen como las 5 vías. Las explicamos también. ¿Cómo se llama este filósofo? Filósofo. ¿Será Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury o Tomás Moro?
Santo Tomás de Aquino, pienso yo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen los que están participando también acá en la plataforma. Muy bien, así es, Santo Tomás de Aquino, perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a ver aquí solamente los resultados, ver de los que participaron, quienes lograron pues acumular los puntos según sus respuestas correctas. Muy bien, Citlali, Carlos Montañez y ya no me alcanzó a ver, Sergio. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar y también a los que estuvieron aquí por medio del chat. Perfecto. Bueno, pues continuando con nuestra agenda, ¿qué se espera que ustedes estén realizando en esta ocasión? Bueno, por ahí, como le comentaba a, ¿quién fue la que me dijo que se le hacía muy difícil? Marisol. Bueno, ¿qué actividad van a realizar en esta semana? Hay que hacer un cuadro sinóptico con los conceptos más importantes. Esto es como un tipo de resumen de, obviamente, la lectura del libro. ¿Qué páginas son las que van a leer? Pues el tema lo van a poder encontrar desde la 104 a la 117. Aquí les pongo que es como un tipo de resumen porque si se fijan, no nos centramos únicamente en la filosofía medieval. Hablamos de esa filosofía, de esas escuelas filosóficas que podemos decir sirvieron de base para lo que fue la filosofía medieval. Acuérdense que la filosofía se fue transformando y todo ese tipo de ideologías, algunas de ellas fueron utilizadas para darle, ¿verdad?, ese cambio propiamente a lo que fue y que surgiera lo que era la filosofía medieval. Entonces, ¿cómo van a hacer el cuadro sinóptico? Déjenme les muestro. Ahí, de hecho, en las instrucciones, déjenme nada más acceso aquí a la plataforma. Siempre en todas las actividades les pongo un ejemplo de cómo es que se espera ustedes desarrollen la actividad. Entonces, miren, aquí viene un ejemplo de cómo elaborarlo. ¿Qué temas son los que vamos a ver? Pues aquí también los acabamos de ver en esta sesión. No solamente hablamos de la filosofía medieval, hablamos de la filosofía helenística, de todas las escuelas. Por consiguiente, aquí esperamos ver, ¿verdad? Bueno, cuáles fueron las escuelas que vimos, cuáles fueron sus fundadores, el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo y demás, y luego entonces ya entrar con la filosofía medieval, hablar de qué fue la patrística, qué fue la escolástica y a sus principales, en este caso los que vimos aquí, los principales filósofos que acabamos de ver. Espero yo que ustedes incluyan ahí a San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, ¿verdad? Y sus aportaciones, ¿sí? De manera que el tema aquí lo van a poder ver ustedes resumido, ¿sale? Por eso es que eso te va a ayudar mucho, como le comentaba Marisol, a entender, una vez leído el tema, esas páginas, comprender estos conceptos. Adelante, Ali. Hola, maestra, buenas noches. Hola, buenas ¿A qué noches. se refiere con metodología utilizada? ¿En dónde te explico la metodología utilizada? Está en el documento Word. ¿En cuál Word? Ah, en la plantilla.
No, miren, Sí, en la hay, plantilla. sí, sí, esa plantilla, bueno, realmente lo que llegamos a calificar de ahí es que ustedes incluyan una introducción, eh, obviamente las referencias bibliográficas y el desarrollo del tema. Esto de la metodología, pues sería si ustedes hicieran un tipo más de investigación, pero la verdad es una actividad muy sencilla en donde ustedes únicamente van a hacer su resumen en el cuadro sinóptico, es decir, que se vean ahí los conceptos, incluyan las referencias bibliográficas y lo que viene siendo pueden incluir una breve introducción, unas conclusiones y con eso, y obviamente la portada con sus datos de identificación. ¿Vale? Ok, maestra, muchas Adelante. gracias. ¿A Sí, partir de cuándo va a estar la presentación en la plataforma? ya Esta que está. acabamos de ver. Ah, yo creo que en unos minutos más, terminando la sesión, se las puedo subir. Ok, para también utilizarla en el cuadro sinóptico. Sí, pueden ustedes revisar. Aquí la idea es de que lean, ¿verdad? El libro, el libro base. De hecho, ahí les indico, ¿verdad? Qué páginas son las que deben de leer. Aquí siempre en el libro les indico según el tema qué páginas son las que tienen que leer, de la 104 a la 117, para que de ahí, bueno, ustedes vayan haciendo su propio resumen. Obviamente pueden ver en la presentación, pues ya les hemos compartido los puntos más importantes, que son los que de cierta manera consideraríamos para pues evaluar que los hayan entregado. ¿Ok? A mí me gusta ver otra vez la sesión porque así me doy cuenta de la metodología de trabajo que utiliza mi tutora y es la misma metodología que le va a gustar que se muestre en el trabajo. Por eso me gusta Así verlo. es. Sí, 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 claro, para eso está este material, para que ustedes de ahí se puedan de cierta manera basar para ver los conceptos importantes que deben de tener en esa actividad. ¿Sale? Gracias. De nada, Flor. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espero entonces sus actividades. Recuerden que la fecha límite, bueno, pues es este próximo domingo, domingo 11 de febrero. Entonces, bueno, pues ahí se los encargamos para que vayan entregando en tiempo y forma. Y bueno, pues de cualquier manera, si tienen alguna duda en relación a estos temas, con toda confianza me pueden escribir ahí por medio de la plataforma, por medio del mensajero. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención, su asistencia, que sigan pasando bonita noche y bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana. Bonita noche, nos vemos. Hasta luego.